Bueno, bienvenidos al Seminario Sobresalientes. Soy Arturo Gutiérrez, CEO de Alima, y estamos aquí con Luz Carrasco de Lusat, quien nos va a exponer su PFC, su proyecto de fin de carrera, no me sale, reterritorialización, Reterritorialización. reterritorialización de POMAC. A ver, uy, y no funciona de nuevo. Ya. Luz Carrasco, bachiller por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, fue colaboradora en el estudio Cosmópolis Arquitectos, obtuvo mención sobresaliente por su proyecto de fin de carrera y ganadora del concurso de proyectos de investigación en la Escuela Profesional de Arquitectura. Fue parte del equipo técnico que elaboró el estudio de arquitectura paisajística y drenaje urbano sostenible para el proyecto de drenaje pluvial de los distritos de Sullana, Bellavista y la ciudad de Talara. Desde el año 2019 pertenece al equipo técnico que desarrolla el drenaje pluvial urbano de la ciudad de Chiclayo. Así que un aplauso virtual para Luz, y pues Luz, bienvenida a Sobresalientes. Mucho gusto. Vamos, Luz, vamos. Ahí está, vamos Luz. ¿Comparto de una vez? Sí, claro, comenzamos. Ya, a ver, voy. Reterritorialización, ya me salió. Reterritorialización de POMAC. Un poco complicados los términos, pero bueno. Sí, a veces uno se enreda, pero bueno, sigue Luz. Ya. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, agradecerles por la invitación para poder contarles sobre lo que fue mi proyecto de fin de carrera y también parte de mi investigación de tesis. Bueno, hoy les voy a hablar un poco de cómo es que llegó a nacer para mí la iniciativa para desarrollar este proyecto y cómo es que yo me animé a investigar sobre el bosque y cómo busqué la revalorización del patrimonio territorial de POMAC. Partiendo de una manera un poquito más global, encontramos que en Latinoamérica existe un 40% de bosques secos tropicales en buen estado. De esos bosques, Perú presenta 73 millones de hectáreas y que son parte del 6% de todo el territorio peruano. Pero, sin embargo, estos son considerados como componentes naturales por diferentes acciones antrópicas que son las principales, como el sobrepastoreo y la deforestación. El Santuario Histórico Bosque Pumac es uno de los bosques secos más importantes de Perú y sobre todo de la región Lambayeque, ya que es considerado como un área natural protegida, como un espacio patrimonial, arqueológico y natural sobre todo. Pero aún así, este evidencia diferentes patologías territoriales, tales como degradación, descontextualización, desterritorialización, de las cuales voy a hablarles un poco más adelante, causando en el bosque una pérdida ecológica, cultural y socioeconómica, y viéndose amenazado por las diferentes prácticas antrópicas. Históricamente, el bosque de Pumac presenta lo que es una convivencia entre lo que tenemos de cultura y naturaleza. Y esta convivencia la presenta desde épocas prehispánicas. Y esto se evidencia por diferentes huellas históricas y físicas. Una de ellas son los complejos ganaderos, y uno de esos complejos son los corralones Catalino Montalbán, los cuales pertenecen y datan de la época industrial, que bueno, es de la época colonial republicana. Estos corralones son una infraestructura cercada con equipos de algarrobo que, bueno, en la época industrial de Lambayeque funcionaban como unos potreros, donde se almacenaba todo lo que era ganado vacuno y caprino. Y es parte del testimonio del paisaje productivo de Pumac y en parte de la memoria productiva de Lambayeque. Estas fotos son parte de la primera visita que realicé al lugar junto al equipo, conformado por la universidad por unos arquitectos, bueno, el arquitecto Raúl, el arquitecto Perleche, el arquitecto Iván, y por diferentes compañeros de la carrera. Y es aquí donde a mí me comienza a interesar mucho la parte histórica de Pumac, en especial los corrales, que son muy poco frecuentados, porque Pumac se caracteriza mucho de manera turística, pero por sus huacas, la zona arqueológica y por su naturaleza. A partir de estas visitas, nosotros como equipo fuimos desarrollando diferentes levantamientos, tanto para planta como para elevaciones, y para llegar a iniciar una búsqueda de lo que era la revalorización del patrimonio, en especial de los complejos ganaderos. Y bueno, con mi amiga Patricia Moreno estuvimos encargadas de una de las zonas, porque son dos sectores del corral,
Y bueno, nos encargaron una zona para hacer la elevación, para levantarla, y mediante este diagrama que prácticamente cuantificamos y codificamos cada tronco de algarrobo que llegaba a acercar todo el corral para poder dibujarlos digitalmente posteriormente. Y esto me incentivó a mí a querer plantear el proyecto que llegara a revalorizar el lugar. Por la misma experiencia durante las visitas, bueno, fueron pocas visitas, pero la misma experiencia y el mismo paisaje que llegaba a conformar los complejos me incentivaron a iniciar la investigación y buscar la revalorización de estos complejos ganaderos. A partir de diferentes criterios de selección, bueno, tomé a los corralones Montalbán basándome en su accesibilidad, en su valor histórico, en su valor productivo, cultural y sobre todo en el valor arquitectónico, que es una infraestructura básicamente de la época industrial que llega a responder a la infraestructura del poblador local. Por lo tanto, mi investigación se llegó a formular el problema, ¿no? Llegué a formular de cómo llegar a poner en valor al patrimonio territorial de Pomac. Y es a través de una metodología de investigación que es básicamente la metodología básica de las tesis, más una metodología europea que se basa en un enfoque territorialista italiano de Alberto Magnaghi, que lo fui adaptando al territorio de Pomac y lo complementé con un estudio paisajístico de Maderuelo, llegando a analizar lo que es la territorialización histórica, la desterritorialización contemporánea, para llegar a plantear una reterritorialización futura, a través de un proyecto que llegara a revalorizar todo el patrimonio territorial en diferentes ámbitos, tanto arquitectónico, histórico, social, económico y cultural. Con el estudio de las diferentes metodologías, como ya expliqué, la metodología de investigación, que es la metodología base de toda tesis, y la metodología analítica, que me baso en el enfoque de Magnaghi, más el estudio Maderuelo, yo llego a desarrollar mi investigación, basándome en diferentes indicadores que, bueno, yo misma seleccioné junto a mi asesor, Raúl Galvez, basándome en el análisis y el estudio de diferentes huellas, tanto físicas como cognitivas, y de los diferentes componentes paisajísticos, tanto naturales como antrópicos, que me llegaran a permitir el desarrollo del escenario estratégico local que yo buscaba plantear. En este caso, el paisaje productivo que buscaba plantear como escenario estratégico local para revalorizar el patrimonio territorial. Mi tesis básicamente se basa bastante en la metodología de Magnaghi, de la metodología italiana territorialista, y me gustó mucho la manera de cómo él planteaba buscar el desarrollo territorial, sin llegar a basarnos como siempre se hace en las economías del sector, y básicamente lo que siempre se hace, ¿no? La parte turística, sino tomar en cuenta la identidad del lugar y potencializar los recursos propios del territorio, tal como él llega a precisarlo, contribuyendo a los personajes territoriales que definan al lugar. En este caso, a Pomac lo define un paisaje productivo. Así que, a partir de ahí, yo llego a plantear mi objetivo general, que es el planteamiento de un paisaje productivo como escenario estratégico para poner en valor el patrimonio territorial del Santuario Histórico Bosque de Pomac. Además de las dos bases teóricas que ya mencioné, de Maderuelo y Magnaghi, me apoyé de diferentes literaturas, diferentes bases, tanto para patrimonio, para paisaje y para paisaje productivo, que me llegaron a servir como base y referencia para el proyecto, tal como Just Transition, que es una tesis del año 2019, que es muy buena, por cierto. Me sirvió bastante para plantear el desarrollo de actividades comunitarias e incluir al poblador a buscar una regeneración ecosistémica del lugar. Y bueno, todas estas básicamente son estas bases, las principales que yo llegué a utilizar para mi planteamiento. El proyecto yo lo realizo en 4 etapas. En la primera, estudié 4 ciclos de territorialización. Estudié al bosque de Pomac basándome en un atlas territorial desde el periodo formativo, Sican Lambayeque, la Colonia República y la reforma agraria. Todo esto para llegar a evidenciar una territorialización histórica de Pomac,
y notar cómo este, a través del tiempo, llega a ser un elemento natural, productivo, que se ha ido automanteniendo de manera sostenible. En la segunda etapa voy identificando con respecto al estado actual las diferentes patologías territoriales de Pomac, llegando a encontrar una degradación, una descontextualización y una desterritorialización, lo que mencioné al comienzo. Con respecto a la degradación, encontramos una crisis del sistema ambiental y social, encontrando una mayor degradación antrópica. En la descontextualización, vemos cómo el paisaje se va destruyendo y cómo su calidad también se destruye. Y esto se da mayormente, bueno, según mi investigación, por la parte vial que se ocasionaba por las mismas redes, el mismo turismo, la agricultura extensiva, y destruía incluso las zonas arqueológicas. Y por último, la desterritorialización, que era causada por rupturas de reglas de transformación, encontrando la desterritorialización industrial, que es el abandono de los complejos ganaderos, que bueno, son la base de mi tesis, ¿no? En la etapa 3, llegué a plantear diferentes estrategias de reterritorialización que me permitieran lograr un nuevo ciclo de territorialización, que sería mi escenario estratégico local. Por lo tanto, busco una participación comunitaria, una regeneración ecosistémica, recuperar la memoria histórica no solo de Pomac, sino a nivel regional, y ecohabitar para permitirme el desarrollo, todo esto que me permitiera el desarrollo de una cartera de diferentes proyectos propuestos en la cuarta etapa. Bueno, primero busqué permitir una comunicación e inclusión de toda persona que se encontrara interesada en el proyecto, mediante un manual de reforestación bueno, lo diseñé con 10 pasos básicos de cultivos para bosques. Y esto lo elaboré como una herramienta de fácil difusión para llegar a divulgar el conocimiento forestal. Por consiguiente, busco una regeneración ecosistémica con 3 dinámicas: rehabilitar el bosque con un sistema de reforestación, reemplazar todo lo que es el ecosistema degradado por un sustento productivo y revegetalizar el bosque, revegetalizar Pomac con nueva plantación, pero tomando en cuenta la cobertura vegetal porque, bueno, para la adaptación ecosistémica de las nuevas especies. A través de una selección, bueno, de diferentes especies claves de reforestación que llegaran a responder a las utilidades actuales del bosque, tales como plantear un cerco vivo en la limitación del bosque con su zona de amortiguamiento, una vegetación en el eje turístico que llegara a brindar no solo sombra, sino también color, una reforestación silvopastoril, ya que yo busco continuar, me contradigo un poco con el plan maestro de Pomac, porque yo busco continuar con lo que es la ganadería e incluso con la producción agrícola, porque son parte del sustento económico de la población local. O sea, no me parece factible sacarlo del lugar, ¿no? Porque es parte de la economía del sector. Entonces busco continuar con la producción agrícola a través de cultivos comercializables en la región, proponiendo además diferentes infraestructuras que me permitieran la propagación, el manejo y el crecimiento de estas especies claves que yo planteo para la reforestación progresiva, tales como jardines botánicos y viveros. Partiendo un poquito ya más regional, yo planteo lo que es el desarrollo de un corredor ecoproductivo que llegará a integrar las principales áreas naturales protegidas de Lambayeque para llegar a mejorar lo que es la gestión ambiental. Por lo tanto, se desarrolla un corredor ecoproductivo teniendo un sistema de bosques de todo Lambayeque que comprende en sí las áreas naturales protegidas, las áreas de conservación regional y las áreas de conservación privadas. Llegando ya al territorio, bueno, busco ecohabitar, aportando bienes comercializables en beneficio a la población, en beneficio a lo que es la comunidad, logrando así el planteamiento de un nuevo plan maestro que se basa en un bosque análogo, convirtiendo al territorio degradado en un territorio productivo.
Bueno, es así como yo llego del territorio al proyecto arquitectónico. Este proyecto arquitectónico que yo planteo me permite recuperar la memoria histórica a través de la puesta en valor de los corralones ganaderos, en especial los corralones Montalbán, mediante un programa de producción que llegara a repotenciar todo el escenario estratégico local que expliqué, que es del paisaje productivo. Y mediante el estudio de la memoria histórica productiva de Poma, yo fui determinando las diferentes actividades ancestrales que fueran aprovechables para la comunidad local, pero también para los visitantes, permitiendo al poblador siempre coexistir con el bosque mediante la ganadería, la apicultura, los tejidos artesanales y la producción de algarrobina. Por lo tanto, planteo la infraestructura, emplazándola en el nuevo plan maestro del bosque análogo de Poma, en el norte de los corralones Montalbán, buscando la revalorización histórica como complejo ganadero, contando con un área de actuación de 16.905 metros cuadrados aproximadamente. Bueno, sabemos que es un paisaje abierto, así que tenía la oportunidad de hacer un planteamiento, digamos, como que un poco más libre. Y bueno, es así como la morfología del edificio que yo configuro toma en cuenta las diferentes preexistencias del lugar, que son básicamente el corral cercado con troncos de algarrobo, la vivienda de Catalino Montalbán, el bebedero, el pozo que se encuentra y que datan de la época industrial de Poma. Y este fue uno de los bocetos que se quedaron como, bueno, que yo tengo ya al final, con las estrategias proyectuales que llegué a tomar en cuenta para el proyecto. Y es así como llegan a ser mi planteamiento de la teoría de parque corral, que es una teoría básicamente de un corral cercado, al llegar a proponer una excavación que permitiera un parque corral cercado, con bordes que llegaran a armonizar con lo que es el paisaje, todo el paisaje natural de Poma, y respetar la naturaleza, tomando en cuenta la topografía, la edificación propuesta que llegara a vincularse con lo que son los corralones ganaderos, y una cubierta independiente. Además de que planteo el uso sostenible de materiales que son abundantes en el bosque, bueno, en este caso es un bosque seco de algarrobo, así que tenía como oportunidad utilizar el algarrobo, pero lo utilizo de una manera como un nuevo tipo de sistema constructivo, llegando a ser un sistema contemporáneo, sostenible, que permitiera reinterpretar el corral ganadero cercado con troncos y, bueno, replanteo, digamos, reinterpreto todo lo que es el cercado del corral, planteando un cercado con muros de contención, ya que busco una excavación topográfica, y planteo una propuesta de unos gaviones mixtos que son autosustentables, donde utilizo el relleno de la piedra como un relleno y los troncos de algarrobo como una hilera para que funcionara como contención. Con respecto a la cubierta, bueno, yo busqué un desarrollo de un bosque de pilares de acero que estuvieran en dicotomía con lo que es el bosque seco de algarrobos, para llegar a armonizar también con lo que es el paisaje. Este fue el planteamiento de la maqueta para la cubierta, que más adelante, bueno, fui puliendo por el tema estructural. Además de la edificación, que, bueno, básicamente es un centro de producción, lo que acabo de explicar, busqué que exista una vivencia, un turismo vivencial para el poblador, pero no solo local, sino también para los visitantes. Por lo tanto, yo desarrollo lo que es un hospedaje vivencial con dos tipologías de viviendas que tuvieran elementos de conexión. Y en ellas generalizo lo que es el uso de la madera como material constructivo. Y es así como quedó mi planteamiento general, donde vinculó diferentes caminos de manera fluida, gaviones sostenibles, una edificación de producción artesanal, un hospedaje vivencial con caminos de piedra que llegara a mimetizarse con lo que es el paisaje natural. La organización funcional del edificio que desarrollo parte desde una planta baja, recogiendo los usos de capacitación, basándome en espacios
abiertos y que buscara una flexibilidad, buscando una flexibilidad. Y la segunda planta que desarrollo con los usos de producción artesanal, que son el uso de la producción artesanal de algarrobina, de queso y de los tejidos artesanales. Igual, ambientes flexibles y abiertos. Y por último, la planta, bueno, propia de los hospedajes que correspondían al turismo vivencial. Estos son los prototipos de viviendas que yo desarrollé, una vivienda simple y una vivienda doble, donde lo que mencionaba, ¿no? Donde la madera era el sistema constructivo, el material generalizado. Por lo tanto, desarrollo en los tabiques, en las columnas, en el suelo, en la cubierta, el empleo de la madera OSB por la fácil fabricación y el poco impacto ambiental que este causa, ¿no? Bueno, sabemos las ventajas de la madera OSB. Y con respecto a las dos primeras plantas que son parte de la zonificación de la infraestructura, bueno, la zonificación industrial de la infraestructura, que es la capacitación y la producción, las envuelvo con lo que hablaba al comienzo de una cubierta independiente, la cual la desarrollo como una losa maciza dentada, que, bueno, al comienzo la planteé como una sola maciza, pero por temas estructurales, esta se dividió en 6 tramos. Y además continué con las aberturas que llegaban a funcionar como, digamos, como unos tragaluces que permitían iluminar los ambientes de las plantas que envolvía, sosteniéndose con unos pilares tubulares que funcionaban de manera aleatoria. No es en sí una cubierta con, digamos, una retícula estructural, sino configuraba todo lo que era un bosque de pilares de acero, porque buscaba como que armonizar y mimetizarse con el paisaje y adaptarlo al entorno. Y además busqué que ésta se encuentre revestida en la parte de superficie externa con una capa vegetal. Y bueno, es así como queda el planteamiento de la infraestructura final. Estas fueron una de las axonometrías que llegué a presentar. Esta es la parte del hospedaje vivencial, donde, bueno, básicamente todo eso es maderita. Y acá tengo algunas de las imágenes, bueno, esas fueron las maquetas que presenté ya para la entrega final, básicamente, del taller 10. Y es así como, bueno, como queda el planteamiento de la infraestructura arquitectónica. Basándome en cerramientos y particiones desarrollados con muros confinados, con el ladrillo a parejo de cabeza, a excepción de las partes interiores, de ladrillo donde usaba en los servicios higiénicos un ladrillo de soda. Utilicé pavimento como pavimento de cemento pulido porque no buscaba tampoco que la propuesta sea como que tan escandalosa, sino utilizar el material, digamos, como que en su, como que no revestido, ¿no? Como es el material. Por lo tanto, el cemento pulido lo diferencié en 2 tonalidades, que se basaba básicamente como son espacios abiertos, me servía para diferenciar los ambientes en una tonalidad gris, en una tonalidad ocre. Y bueno, para terminar, la propuesta del escenario estratégico local que les expliqué, que es el paisaje productivo, llegó a ser factible porque buscamos encontrar soluciones que llegaran a permitir involucrar al poblador en el proceso de la revalorización de todo lo que son los complejos ganaderos, tal es como llegar a incluir a la comunidad en el planteamiento de la reforestación mediante el manual que mencioné, y de la misma manera lo considero útil para movimientos sociales, para grupos colectivos, todos aquellos interesados en el cuidado y en la protección de las áreas naturales. Por otra parte, la propuesta llega a contribuir lo que es un proceso de reforestación que puede ser utilizado no solo para Poma, sino como un prototipo para el sistema de bosques a nivel regional. Uno de los mayores aportes de la investigación fue, como ya expliqué, el uso de la metodología de Magnaghi, que llegué a adaptarla, porque es una metodología italiana, llegué a adaptarla a una realidad distinta, que bueno, es Lambayeque, Perú. Por lo tanto, se demuestra que la metodología puede ser versátil y flexible.
Y bueno, el proyecto, a pesar de ser una investigación transdisciplinar, porque bueno, abarcó conocimientos que son parte de otras especialidades, tales como la selección de las especies claves de reforestación, donde tuve que investigar y volverme un poquito de ingeniera forestal, pero aún así logré el planteamiento y la proyección del bosque análogo. Y para una mayor integración, bueno, las recomendaciones que yo planteo en mi tesis es, bueno, a los futuros investigadores buscar la contribución de diferentes especialistas, tanto antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, que lleguen a fortalecer el planteamiento de lo que es la participación comunitaria. Porque, bueno, como arquitectos diseñamos para la comunidad, ¿no? Y que lleguen a incluirlos en el proceso de toda la revalorización del lugar y en sí del patrimonio territorial, ¿no? Y respecto al ámbito forestal, bueno, como proyecto final yo recomiendo que la reforestación tenga una intervención de diferentes especialistas, porque bueno, cabe resaltar que somos arquitectos, no ingenieros forestales, pero aún así es importante como que intervengan especialistas tales como biólogos o ingenieros forestales, ¿no? Y bueno, es así como llego al planteamiento del territorio hasta el proyecto arquitectónico que fue mi centro de producción y mi hospedaje vivencial. Y bueno, acá tengo un video de cómo es que quedó el proyecto en sí. A ver, le doy play. Y bueno, eso fue todo. Ese fue el planteamiento desde mi territorio hasta la parte arquitectónica. Genial, Luz, muchísimas gracias. Genial, Luz, muchísimas gracias. Hay varias cosas que hablar, pero primero me gustaría a ver si nos puedes explicar un poco más a profundidad sobre la metodología de Magnani, me parece, y la adaptación que le Mañay, hiciste sí. al contexto. ¿Cómo? Mañay. Mañay. Y la adaptación que le hiciste al contexto del bosque de Pomac para tu Ya. proyecto. Sí, bueno, la metodología se basa como que prácticamente en tres cosas, ¿no? El estudio de una territorialización histórica, la desterritorialización contemporánea y la reterritorialización futura. Mañagui busca siempre el planteamiento del territorio, buscar valorizar el patrimonio territorial, pero como les mencioné, ¿no? No desde el turismo, no desde de la economía del sector, sino que busca un desarrollo original, un desarrollo duradero, pero con la identidad del lugar y con los recursos que lleguen a potenciar el lugar. Por lo tanto, él desarrolla toda esta metodología donde va estudiando la parte histórica, por eso yo estudié lo que eran las diferentes fases históricas, que bueno, planteé lo que es un atlas territorial de toda la parte histórica, para ver cómo es que se va, digamos, cómo es que todo el territorio llega a ser como es, digamos, ¿no? En este caso, Pomac, por ejemplo, al estudiarlo desde la época de periodo formativo, que es básicamente el estudio de todas las zonas arqueológicas, investigué bastante sobre eso, y hasta la época de la reforma agraria, y veo cómo Pomac siempre, en todas las épocas, fue un sustento natural productivo.
Entonces, lo veo importante la parte prospectiva y retrospectiva del estudio del territorio. Por eso él plantea como que el estudio de la territorialización histórica. Y luego plantea estudiar la desterritorialización contemporánea. Ahí es donde Mañagui nos habla de las diferentes patologías territoriales, que es básicamente identificar, digamos, como que las patologías del estado actual del territorio. Digamos como que ver el problema del lugar, ¿no? Para ver qué plantear como solución, que es básicamente lo que sigue, ¿no? La reterritorialización futura, que se basa, bueno, él lo plantea como el desarrollo de un escenario estratégico local, pero siempre basándose en el personaje que define el territorio. En este caso, como les explico, POMAC, el estudio POMAC, toda la parte de territorialización histórica e identificando las diferentes patologías territoriales, me permite encontrar que POMAC tiene una identidad de un paisaje productivo. Por eso es que yo llego a ese escenario estratégico local. Pero esos son las tres bases. ¿Cuál es el personaje que define el territorio, decías? ¿El Mañagui? No. O sea, creo que comentaste que se tiene que basar la reterritorialización, se tiene que basar en un personaje. Reterritorialización futura. Sí, pero se tiene que el basar personaje del territorio. Me refiero a cómo el territorio, o sea, lo que lo define, la identidad del lugar, digamos. Okay. Si es un territorio productivo, o bueno, si en otro caso sería otro tipo de paisaje, digamos que más cultural que productivo, ¿no? En este caso, como que POMAC, el estudio de la parte histórica, bueno, llegué a determinarlo desde el periodo formativo, luego en Sican Lambayeque, en la reforma agraria, incluso en el estado actual, siempre ha sido un sustento productivo y siempre ha sido parte de la memoria productiva de Lambayeque. Por lo tanto, lo planteo como el escenario final, se plantea como un paisaje productivo. Pero productivo en qué jalas, porque hablabas de los corrales, o sea, un poco de ganadería, ¿no? Pero no hay agricultura, ¿no? Porque es un bosque. Sí, incluso hay vestigios de en Sican Lambayeque utilizaron lo que es POMAC. Acá tengo, a ver, voy a poner las lecciones que realicé en la etapa de la territorialización, del estudio de la territorialización histórica. Podemos ver que acá, bueno, llego a encontrar lo que es la estructuración jerárquica, la codificación de los asentamientos y la denominación del medio natural en las diferentes épocas históricas. Por lo tanto, a POMAC lo utilizaban desde Sican Lambayeque, digamos, de manera productiva el río y el bosque, pero de una manera no invasiva. En cambio ahora, como que en la actualidad, es las invasiones, las acciones antrópicas, las visitas a las zonas arqueológicas que llegan como que a degradar todo lo que es el territorio, ¿no? O sea, ahora POMAC sí es productivo, pero digamos como que lo degradan por las diferentes acciones antrópicas, y en especialmente la parte del turismo, porque incluso la parte vial llega a zonas arqueológicas que ha degradado todo, ¿no? El mismo sistema vial ha degradado ese tipo de huacas, digamos. Pero siempre se utilizó al bosque como un elemento natural productivo. Sí, estoy tratando de concretizar porque hay varios palabras, por ejemplo, intervenciones andróginas, que ya lo has concretizado con el tema del turismo, ¿no? Y de la carretera. Y pues es que estoy tratando de ver cómo se concretizan esos temas. Y también la parte productiva, por ejemplo, cuando hablas del río, imagino que es pesca. También sí, después el bosque, agricultura. Perdón, sí. sigue. Y lo utilizaban en sí porque el bosque siempre se iba regenerando. Era como que mucho más algarrobo. Incluso cuando fui una de las visitas, tuve la oportunidad de hablar con el nieto de Catalina Montalbán. Y bueno, él ya se encargaba de los corrales ganaderos, ¿no? El señor Ñaño Montalbán. Y bueno, él me contaba que en la época de la reforma, bueno, antes de la reforma agraria, acá, bueno, todo era hacendados, con la época de los hacendados, Colonia República. El bosque le pertenecía a lo que era Batán Grande, por lo tanto les pertenecía a lo que era la familia de los Aurich en ese tiempo, ¿no? Entonces él me contaba que todo POMAC
se encontraba con ganado vacuno, ganado caprino. Y es por eso ahí como que comienzan a hacer toda la infraestructura de los corrales, de los troncos del Garrobo. Incluso hay vestigios en todo el camino y hay vestigios que vinculan a Pomac, a Jayanca, que se encuentra en la parte norte, bueno, en la parte norte de Pomac, incluso hasta Mayascón, porque también tuve la oportunidad de investigar un tiempo, en un ciclo Mayascón. Y hay vestigios que siempre hubo ganadería. Y el plan maestro actual busca quitar la ganadería, pero no me parece a mí. Incluso hablando con Año Montalbán, porque él nos contaba que en la época donde había ganado, como que el mismo ganado, bueno, hace todo el proceso de la estratificación del algarrobo, si no me equivoco, y permite que el bosque se vaya regenerando de una manera natural. O sea, no me parece óptimo quitar el ganado si el ganado ayuda a la contribución de que se vuelva a regenerar todo lo que es el bosque, ¿no? Digamos como que reforestarlo de una manera natural. Por Pero lo sería... tanto, como que en esa Sí, sí. época el bosque era mucho más verde. Incluso cuando estuve haciendo la investigación, viendo las visitas de Google Earth, de la parte de a través del tiempo, el bosque en esos años se ve como que mucho más verde que ahora. Y bueno, la parte ahora también la agricultura, ¿no? Que prácticamente ha degradado toda una zona del bosque. Pero tampoco busco quitarla porque es, bueno, yo lo veo como que ya parte de la economía y parte de la población, ya es como que, digamos como que es su sustento económico. Y bueno, al realizar mi investigación yo me contacté con un ingeniero agrónomo, un amigo ingeniero, y estuve consultándole los diferentes cultivos porque en mi tesis ya planteo, hablo un poquito de las especies más a profundidad, de las especies que busco plantear para convertir al bosque en un bosque análogo. O sea, esa definición de bosque análogo es llegar a convertir todo lo territorio degradado en un territorio productivo. Incluso hay una investigación en Brasil que, bueno, en un bosque donde todo el territorio se encontraba degradado, pero por diferentes acciones, tanto por suelo y por acciones antrópicas, y llegaron a incluir a agricultores y volvieron todo lo degradado en productivo. Entonces, como que es factible, digamos, que seguir con una agricultura, pero no una agricultura invasiva, ¿no? Sino una agricultura que llegue como que brindarle tanto beneficios al poblador local y tanto un beneficio a la parte natural del bosque. O Y ese sea, es el que tema, no ¿no? sea Porque tú estás dañado. proponiendo claro, estás proponiendo que vengan los pequeños ganaderos, no que sea una ganadería Algo así. industrial. Y también los No, no una agricultores. ganadería tampoco extensiva, pues, pero Claro, y cómo, claro, eso debería ser más como por normativa, ¿no? O sea, por normativa de la municipalidad, en porque sí, claro. bueno, hay aún un poco de ganado allá, pero un poquísimo, a comparación, bueno, de lo que me contaba el señor Montalbán, que el bosque antes estaba súper lleno de ganado, incluso hay fotografías donde se ve el ganado y el bosque se ve súper verde y todo, mucho más bonito, bueno, en sí el bosque es súper bonito, pero antes mucho más bonito que ahora, Mm, y se ve todo el ganado, ¿no? Y, o sea, quitarlo no me parece como que un planteamiento, claro. digamos que bueno. Pero bueno, el plan maestro actual, el último que estudié, sí plantea quitar la ganadería y la agricultura. En Claro, eso pero sí, yo comparto. el tema o sea, de la ganadería también viene con las personas. O sea, ¿por qué las personas se fueron del bosque y cómo haces tú para que regresen? ¿O van a ser otras personas? En sí, siguen las viviendas, incluso se han planteado viviendas en la zona de bosque. Incluso hubieron problemas para poder sacar la parte de los invasores, digamos, ¿no? Pero no busco quitar al poblador porque el mismo poblador trabaja el bosque. Mm, Busco más bien incluir a la población, tanto a la comunidad local y tanto a la comunidad visitante. Es por eso que mi planteamiento de la infraestructura, ¿no? Que no solo llega a revalorizar lo que son los corralones a llegar a vincularlo, sino también que busco que el poblador trabaje sus mismos recursos. Por eso yo, en sí, mi programa arquitectónico se basa en producción artesanal, que es producción de queso,
para utilizar la ganadería, la producción de diferentes tejidos artesanales, porque, bueno, tenemos, bueno, en investigación también, mi investigación es bien extensa ya, hay cositas aquí que no menciono, pero estudié los diferentes grupos colectivos y, bueno, en sí hay personas que tejen justo en la parte de Iyim o de Tucumé, y busco crear espacios que para esas personas, ¿no? Para esa comunidad, para que llegue al bosque, y busco espacios flexibles de producción artesanal, de tejido artesanal. Y bueno, como ahora para aprovechar también lo que es el algarrobo, porque el bosque es un bosque seco de algarrobo, busco lo que es la producción de la algarrobina. Y es así como voy incluyendo a toda la comunidad. ¿Y cómo incluyo al visitante? Con el hospedaje vivencial, que no solo esos espacios me funcionen también, digamos, como para la localidad, sino también para los visitantes. Y hacer todo esto un turismo vivencial, ¿no? Hacer que el bosque no sea reconocido tanto de manera turística, no tanto, bueno, sí es bueno por la parte arqueológica, pero busco que también conozcan los complejos ganaderos y la importancia que este tuvo en la época industrial para la región Lambayeque, porque en sí están abandonados. No, mira, Y pocos lo conocen en realidad. te hago todas estas preguntas porque me parece bien interesante lo que propones, porque, o sea, no solamente es, o sea, hablar de bosque productivo es hablar de un ecosistema productivo que incluye el bosque, los animales, las personas, y cómo estos se unen, ¿no? Cómo estos se unen en un ecosistema, que generalmente los ecosistemas son sistemas complejos, eh, que son, claro, que son, o sea, que es un sistema complejo, son redes que muchas veces no las puedes entender a simple vista. Entonces, lo que tú propongas va a generar una transformación que no se ha previsto, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante porque, mm, claro, porque es una propuesta ecosistémica, justamente, ¿no? Y quería saber, tú cómo piensas, o sea, esta es la propuesta ahora, ¿cómo piensas la evolución de este ecosistema con los años, digamos? Con lo de la reforestación, justo por eso yo planteaba con respecto a la reforestación de una manera progresiva. Ahí lo voy mencionando también en la tesis. Con las diferentes especies claves que yo planteo como selección. Estudié diferentes especies que se permitan cultivar, digamos, o plantar como, bueno, reforestarlo, un nuevo sistema de plantación, pero no al azar, obvio, porque busco la adaptación ecosistémica de esas especies en el territorio de Poma. Bueno, busco en parte eso y basándome también en el estudio del suelo, incluso tengo mapas de la napa freática para poder ver si es que se podía cultivar en esa zona. Y bueno, hacer una reforestación progresiva con las utilidades de lo que es el bosque. Tenemos la parte del cerco vivo, lo que yo mencionaba, hacer una plantación, una nueva reforestación en la parte del eje turístico y bueno, en la zona de amortiguamiento, el eje turístico, en la parte de la agricultura, que ya sería parte de la comunidad. ¿Y cómo es que busco propagar esto? Con el manual de reforestación. Busco propagarlo e incluir a toda la comunidad. ¿Y cómo continuar con esto? Con la propagación y el crecimiento de estas especies, con el planteamiento de las infraestructuras de jardines botánicos y viveros. Bueno, que las planto ya, bueno, las planteo en el nuevo plan maestro que sería el bosque análogo de Pomán, ¿no? Que serían incluirlas ya como unas infraestructuras justo en la parte donde se necesitan, que sería la parte de reforestación que yo planteo, ¿no? Que es la parte más degradada, digamos, de Pomán. ¿Y cómo ves la evolución social de la comunidad? O sea, claro, porque en el año 0 tienen una forma actual, en el año 10, en el año 20, digamos, ¿cómo, o sea, tienes algunos escenarios de cómo podría ser? Porque claro, no se puede saber un futuro cierto, sino varios escenarios de lo que podría ser. No tengo en sí el estudio por años, bueno, pero lo que sí buscaba era, por eso estudié los grupos sociales y los movimientos colectivos y todo eso, ¿no? Porque a partir de ellos busco como que generar el interés de poder regenerar todo el ecosistema degradado. Y es por eso que busco incluir a la comunidad, porque, bueno, la comunidad es lo principal que debemos tomar en cuenta, ¿no? No solo interesar a la comunidad local, porque, bueno, quizás a veces como que la comunidad local deja un poquito de lado lo que
lo que es el lugar, ¿no? Como que lo sigue degradando, no lo cuida. Por eso estudio los diferentes grupos colectivos y por eso yo desarrollo lo que es el manual y lo desarrollo como la herramienta, como una herramienta de fácil difusión que cualquiera podría imprimirlo, cualquiera podría divulgarlo Ujú, para poder incluir a todo aquel interesado y poder como que de manera progresiva mantener al bosque y como que llevarlo a como era antes, ¿no? Como que más ujú. verde, utilizarlo de una manera productiva sin invadirlo y bueno, plantear que el bosque sea un sustento, que siga siendo un sustento productivo. Ujú. Y por cierto, ¿el agua de dónde viene de ese bosque? O sea, son aguas Hay un subterráneas, río, imagino. no hablé del río, ¿no? Bueno, el río La Leche se encuentra en el bosque de Mm, Pomac, justo en la parte, en los corrales ganaderos. ujú, Bueno, acá, a ver, acá, acá podemos ver. Es el río La Leche, bueno, ese río como que se ha llevado huacas también, tiene bastante crecidas, hay épocas de crecida, y ujú, además el planteamiento, bueno, el río, habían diferentes canales, pero también el suelo tiene napa freática, ujú, tiene, bueno, que permite también como que obtener agua, ¿no? ujú. Y esto se ve afectado por el fenómeno del niño también. O sea, hay Sí, inundaciones fuertes y todo eso. y había inundaciones fuertes. Ujú, Incluso la parte de Sicalambayé que como que abandonaron todo Poma por un fenómeno del niño, mm, que fue un fenómeno, digamos, que se llevó huacas, y abandonaron toda la zona arqueológica, bueno, toda la zona de acá, y se dicen que desde ahí como que fueron a Tucumán, no se trasladaron, pero sí, sí hay fenómenos fuertes. claro, está súper interesante, Luz. Y he ocupado mucho tiempo de, de conversación. Aquí Max quería hacer Max quería hacer un comentario, creo. Sí, Max. bueno, primero que tu tesis es locaza, ¿verdad? En el buen sentido, ¿no? Eh, Quería justamente comentar cuatro cosas que creo que son bastante importantes. La primera es lo que tú estabas hablando de reterritorialización. Eh, Me gustó mucho, a lo mejor el término puede confundir un poco, ¿no? Porque hablas generalmente del territorio, pero cuando vas desenvolviendo un poco, te centras como que en la más arbustiva, ¿no? En la más arbórea y, o sea, al menos como que se siente la intención por ahí, que luego se va obviamente ocupando de lo que viene a ser los pobladores, la red hídrica, la producción, ¿no? Eh, Justamente iba al término porque tú también has llevado restauración y es muy curioso como que se podría decir como la paradoja de la vida, ¿no? Tú puedes encontrar en restauración en un edificio lo que vienen a ser patologías. Estas patologías vienen a ser la recolonización de la naturaleza, o mejor dicho, del estado natural sobre los edificios, que viene a ser obra del hombre, ¿no? Y en este caso sucede a la inversa. En este caso la patología es el hombre que está intentando de colonizar lo que vendría a ser un estado natural, ¿no? Entonces tú intentas como que establecer ahí un equilibrio entre los dos, donde ni uno se vea afectado con el otro. Y eso es a lo que había escrito por el chat, que me hizo recordar también, no sé si Arturo se acuerda, de la tesis de Janset, que también tenía esa intención, ¿no? Se centró en un centro poblado, pero con la intención de, o sea, no es vincularlo, sino como que generar un lazo más fuerte, hacer que el poblado realmente eh, sienta la importancia de estar donde está, ¿no? Eh, Eso por ese lado. Por otro lado, justo me gustó mucho lo del manual y estoy seguro de que, bueno, llámeme loco, seguro fue porque me gustan las plantitas, pero me gustó mucho lo del manual porque me hizo recordar también a un artículo, creo que fue un artículo o una noticia, que había leído ya hace unos meses, donde hablaban como que un índice de repoblación, por así decirlo, ¿no? O renaturalización o reforestación, o bueno, con respecto a las plantas, ¿no? Que se estaban dando en otros lugares del mundo, donde, por ejemplo, se ponían por, uy, allá, donde, por ejemplo, o sea, había como una especie de ley, ¿no? Una persona tenía que plantar, por ejemplo, 3 árboles al día y en tantos años ya tienes como que un bosque, ¿no? Algo por ahí. Y vi como que bastante potente esa intención, sobre todo pensando en las especies, ¿no? Porque tú no puedes insertar una especie, por ejemplo, que necesita mucho líquido en una matriz que es completamente seca. O sea, me refiero seca por el tipo de vegetación que maneja, ¿no?
porque, bueno, aquí sobre todo tenemos, sí es cierto, los árboles necesitan líquido, necesitan agua, pero no en abundancia, ¿no? Lloverá una vez a las 500, una vez cada 2 meses, exagerando. Entonces, por ese lado también me parece bastante acertado. Sí es complejo, como ya lo dijo Arturo, ¿no? No es solamente pensar en que se va a ver bonito lleno de árboles, sino que también cómo va a afectar esto al resto, ¿no? O sea, al sistema vial, al sistema de comunicaciones, a las poblaciones y a todo lo que venga en conjunto, ¿no? A fin de cuentas es un ecosistema. Eh, y ya para ir cerrando, al menos lo de mi aporte, porque es más como una apreciación, eh, sí como venía diciendo, me gustó mucho las últimas partes y yendo ya un poco más puntual a tu proyecto, me hizo recordar, o sea, yo soy bien fanático de ese arquitecto, lástima que ya murió, que es Henrik Miralles, ¿no? Por los tipos de cubiertas que tienes. Si no me Sí. equivoco, esas cubiertas las puedes encontrar en dos proyectos en específico, que viene a ser un mercado, que no me acuerdo el nombre del mercado, pero es un mercado que está El de en Barcelona, Ujú. ese, sí, gracias. El de Barcelona y luego también el cementerio de Igualada, ¿no? de Que, Igualada, sí. claro, que tiene como que esa complejidad. Lo interesante es de que, o sea, modificación sobre el terreno o sobre el territorio como tal no hay, no lo agredes directamente, ¿no? Se agrede porque hay una pieza construida, pero es más bonito cuando no tienes una, o sea, tienes la construcción sin tenerla. O sea, tú lo que haces es piensas la cobertura, ¿no? O sea, piensas cómo se va a ver ese espacio desde abajo, desde arriba, o sea, pero sin necesidad de hacer como algo muy pesado, ¿no? Algo muy masivo, Sí, algo que realmente se vea como que lo pusiste ahí, ¿no? Tu intención era ponerlo literalmente. En este caso, tu intención era ponerlo, pero más sutilmente, ¿no? No se ve, obviamente, desde una planta sí se nota, pero si tú lo ves en corte o de costado o cualquier, se ve como sí, que más busco ligero. la adaptación. Ajá. Claro, se ve más ligerito, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es bastante interesante. A lo mejor, o sea, eso lo digo desde apreciación personal, eh, también un buen aporte hubiera sido, yo recién me he entrado este ciclo, de lo que vendría a ser el land art, por ejemplo, ¿no? Ah, Yo sí. creo que trabajar lo que es land art a partir de, por ejemplo, las chacras o a partir de los corrales hubiera sido algo muy bonito porque ya le estás dando como que un poco más de identidad a tu proyecto, ¿no? Y Sí, eso, era uno de mis planteamientos primeros, basarme en Ilaga. Pero luego, sí, y Miralles fue uno de mis referentes para el proyecto arquitectónico, uno de los principales, se digamos que notó el de verdad. primordial. Creo que se Sí, notó, ¿no? Estaba clarísimo. Pero yo creo que Claro. justamente haber dado ese, o sea, quizás a lo mejor dar como que ese toquecito, no sé si de land art como tal, o de un manejo, sobre todo del territorio, ¿no? No una claro. reforma, sino como que impregnar, dejar una huella. Sí, el tema de la eh, NAR es bien interesante porque podías haber sí, como Sí, que apropiado de alguna forma todo el territorio, digamos, con un camino, o alguna claro. línea, pues, Claro. y llegar a este proyecto, ¿no? Lo más fuerte es que, o sea, dentro del land art, y eso lo digo porque también he estado investigando sobre eso, o sea, tienes como que distintos tipos, ¿no? Y de esos tipos tú puedes decidir cuál optar. O sea, tienes los que son agresivos, los cuales modifican completamente la estructura del territorio, ¿no? O sea, puedes generar una meseta, como puedes generar una grieta, un recorrido, bastones, como puedes generar cosas más sutiles, ¿no? O sea, que desaparezcan con el tiempo, por ejemplo. Entonces, con un manejo adecuado de esas escalas de intervención, yo creo que se le puede lograr como que una puesta en valor bastante potente para el terreno sí, en el que te estás situando, ¿no? Ujú. Sí, o sea, sí, es este cierto. proyecto tiene para seguir desarrollándolo. Sí, sobre Uh, todo si lo piensas, o sea, ya que en sí El es hablamos proyecto una terminado. investigación bien extensa en realidad. Y sí, el proyecto sí, incluso se Pero está puede genial. continuar. De si verdad, de lo verdad. O sea, piensas, o de sea, verdad no hay proyecto terminado. Si no hay ajá, Sí, cortes que sí, se hacen. sí, como para que otra persona siga investigando y eso es lo bonito, ¿no? sí, De hacer incluso, bueno, ahora estoy como que trabajando una data en GIS, pero no para quedarme yo la información nada más, ¿no? Porque busco como que claro, compartir toda la información histórica que llegué a encontrar y que llegué a poder, bueno, procesar. a tener mis diferentes fuentes. Entonces es genial, lo Y, puedes, o sea, y estoy puedes, viendo,
viéndolo para poder compartirlo en página web, pero A lo estoy... mejor, Buenazo. a lo mejor en Eso un le puede FabLab, servir a ¿no, mucha Arturo? gente para Sí, que siga tu FabLab podría investigación. funcionar. justo lo hablé con mi asesor para poder compartir todo lo que era la investigación histórica y le pueda servir porque, bueno, yo sufrí un poquito con la parte de historia por lo de la pandemia. No podía ir al Claro. lugar. Yo había ido antes al lugar, pero durante pandemia imposible, pues, ¿no? Y bueno, como que para seguir la investigación y que vengan mucho más planteamientos, digamos, en beneficio a Lambayeque, busco eso, ¿no? Hacer como que una página con toda la compilación de toda la información histórica. Pero buenísimo, Luz. Eso es algo muy importante actualmente, porque ya como la información es tan abundante, ya no tiene Sí, sentido guardarla. Claro, Entonces, sí, es ¿para una qué? muestra de Pues empatía, ¿no? Es una muestra de empatía para con los demás, en realidad. sí, pero también es una Sí, muestra sí es lo que generacional, ¿eh? estoy en proceso. También es una muestra generacional, porque ya la información, o sea, se cruza mucho y pues ya no estamos como antes que se guardaba mucha información para la propiedad intelectual, sino la propiedad intelectual se va sumando, se va sumando, se va sumando, ¿no? Claro. Y puede ir Sí. creciendo, pues y eso es muy, muy interesante también. Bueno, pues Luz, un gusto conocerte, pues, y conocer también tu proyecto, que ha estado súper interesante y ha dado para una conversación bien larga, así conmigo y con Max. En verdad, mira, acá están con los aplausos. Por aquí Erika Carrasco, Enrique Carrasco, Ivonne, Max y yo también. Así que, bueno, pues Luz, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por participar con nosotros. De verdad, ha estado bien interesante la conversación. Y bueno, quiero invitarlos a todos a ver la página web. Aquí tenemos, hoy día fue la conferencia de Luz. La próxima semana toca a chicos de la Ricardo Palma, arquitecto Jorge Rojas y Rafael Cachay, con su proyecto Jardín Botánico Nacional del Perú, el jueves 14 a las 6 p.m. Y el viernes 15 tenemos a Yanira Jaramillo y Jean-Paul Sigüenta con el proyecto Estrategias de Ocupación Urbana para Rehabilitar las Laderas. Así que son proyectos bien interesantes de egresados de la Universidad Ricardo Palma y pues que tendremos dos la próxima semana. Así que los esperamos. Y pues otra vez más, muchas gracias Luz, de verdad, por tu super conferencia y tu proyecto que ha estado muy interesante. Cuando tengas la web, pásanos para también poner el link en nuestra web de AYA Lima. Sí, Y de todas pues, maneras, está en proceso y espero que pronto se genial, consolide todo. genial, pues Luz. Y muchas gracias a todos ustedes por participar aquí, también a Max. Genial tus comentarios, la Muchas verdad. gracias, Max, también por los Sí, aportes, súper, todas las apreciaciones muy buenas. súper. Y Yo me coincidimos enfoqué. bastante con el tema de, justo habíamos hablado de esos temas. Total, por un lado la territorialización, que es lo que yo hablé, el territorio, y por otro lado la arquitectura, que Max habló, así que hemos complementado bien, creo que los comentarios, pues. Y bueno, pues muchas gracias a todos de nuevo, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Arturo. Cuídate. Gracias, Luz, Chao, gracias. Max. Gracias a Vale, todos. se cuidan. Gracias a todos Gracias, los Ivonne, presentes. Enrique, Erika. Un gusto conocerlos. Hasta la Gracias, cuídense. próxima.